visto que no se había grabado la clase. Bueno, igual recién empezamos, así que no hay problema. Según ella, en este primer concepto de salud que toma eh, la salud como la ausencia de la enfermedad y solamente eso, nosotros solamente vamos a tener esa tarea de ir y pelear contra ese enemigo como soldados con las armas que vamos a tener en ese momento. Es decir, todo lo que esté por fuera de no sé, de acompañar a una persona en el proceso ese de salud o enfermedad que está atravesando, o de tomar en cuenta otras cosas como lo psicológico o como lo social, el contexto en el que vive una persona, no se van a tomar en cuenta porque también solamente toma como que es la ausencia de enfermedad. Si vos no tenés una enfermedad, estás sano. Y entonces eso tampoco es del todo correcto porque a veces no es que, por ejemplo, yo no posee ahora un año encerrados, cosas así, y obviamente no voy a estar completamente sano. Sin embargo, no presento ninguna enfermedad. Se entiende más o menos por dónde intenta ella darle la vuelta a ese concepto de salud para decir que está mal. Y si alguno entendió otra cosa, también puede poner ahí o hablar, no hay ningún problema. La idea es justamente que todos hablemos y que todos entendamos. Agustina, la última, bueno, aprovechando ahora que ya estoy en el chat, dejo mi número para los que tienen dudas con esta materia de SEA para el final, así yo más o menos les puedo mandar audios y, y me pueden también escribir para ver más o menos cómo la encaramos yo. Esta materia me gusta mucho, me gustaba mucho, y de hecho, bueno, la rendí con un 10, no llegué a hacer el examen final, sino que la promoví, pues la he dado desde el primer año en un grupo de estudio, así que cualquier cosa me pueden escribir. Bueno, si terminamos con el primero, que el primero en realidad es sencillo, vamos con el segundo, que es un poco más complejo. Igualmente no sé cuántos aquí estuvieron en el MIC que di la otra vez. Ahí voy a fijar bien que el número esté bien. Pero seguramente los que lo vieron estuvieron y ya tienen una idea más o menos de por dónde va. Bueno, vamos con el segundo. En el segundo concepto que ella critica es que la salud es el estado de bienestar físico, psíquico y social. Eh, es un concepto que está bastante aceptado hoy en día y que inclusive es el que da la OMS y la OPS. Eh, Ella primero que todo dice que eh, en este estado nunca vamos a estar. O sea, que nunca vamos a estar en un completo bienestar físico, psíquico y social. Eh, Porque obviamente, o sea, como el ejemplo anterior, un año de encierro y cosas así, no poder salir, no poder ver a algunas personas, obviamente te va a afectar. Sin embargo, por ejemplo, yo no presento ningún tipo de enfermedad. A veces es lo psíquico por, no sé, estar tanto tiempo solo, a veces es lo social por estar tanto tiempo sin salir y no ver a algunos conocidos. Algunas veces por estar enfermo, como están las personas que tienen COVID. Bueno, nunca vamos a estar en un completo bienestar o equilibrio eh, físico, psíquico, social. Siempre va a haber algo que esté fallando. Inclusive ella, a modo de broma, un poco dice que es que solamente en el orgasmo estamos en ese completo equilibrio o estado. Entonces, primero que todo, si nunca vamos a estar en ese completo estado de bienestar, si nunca vamos a estar en ese equilibrio entre esas tres patas, digamos, eh, el trabajo que nosotros vamos a hacer como futuros profesionales de la salud va a ser imposible. O sea que para qué vamos a trabajar, para qué vamos a hacer algo si nadie va a estar nunca sano, porque ese es el concepto de salud en el que vamos a trabajar. Esa es como la primera pregunta que ella hace. Si es imposible estar completamente sano, ¿para qué vamos a trabajar nosotros? Si el objetivo de nosotros como trabajadores de la salud es cuidar la salud de las personas y que estén sanas justamente. Eh, Así que esa es una de las críticas que ella da. La otra crítica que ella da es que, por ejemplo, los trabajadores de la salud bajo... Una cosa que me olvidé preguntar, ¿se escucha bien, no? Eh, Sí, ¿No hay perfecto. alguna falla? Bueno. No, no, está todo bien. Eh,
la segunda crítica que ella hace es que bajo este concepto, normalmente las cosas se toman como que son muy individuales. Es decir, como que si algo falla en ese completo bienestar físico, psíquico y social, puede ser porque sea culpa mía. Entonces, por ejemplo, si yo voy cruzando la calle y me atropellan, quizás es culpa mía porque no mire para los dos lados. Si voy en una moto y me caigo, bueno, quizás es culpa mía porque no tuve cuidado suficiente. Y eso también se aplica a cómo los trabajadores de la salud van a trabajar justamente. Eh, Ella dice que bajo este concepto ellos solo van a recetar o a instruir qué es lo que debe o no debe hacer una persona. Por ejemplo, decirle a una persona que tiene que comer las 3 comidas al día, que tiene que mezclar entre frutas y verduras, que tiene que comer carne y demás. Pero si alguna persona no puede seguir esa dieta, no puede acceder a las frutas y verduras, sino solamente a la carne, solamente a las milanesas y demás, va a ser culpa de ella. Y nosotros en ese proceso para acompañar a esa persona que no pueda tener ese acceso, no vamos a estar, sino que va a ser solamente esa persona. Lo mismo pasa, por ejemplo, no sé, en un tema de alcoholismo, que no sé si el ejemplo está ahora, me parece que no, pero en el momento cuando yo estuve estaba, que dan el ejemplo de un chico con alcoholismo, al que simplemente lo desintoxicaron y lo trataron y demás. Pero después vuelve otra vez a caer en el alcoholismo. Y después va otra vez y solamente lo desintoxican y lo tratan. Pero nunca se busca de fondo por qué es que ese chico está cayendo en el alcoholismo, si es por algo del contexto en el que vive, si es porque perdió el trabajo, si es porque tuvo alguna pelea con sus padres, si es por algo en específico. Nunca se va más allá a, a buscar cuál es la razón de eso. Entonces eso también es lo que ella dice. Simplemente vamos a recetar o a decir qué es lo que tiene que hacer una persona, pero tampoco vamos a estar en ese proceso de salud, enfermedad, atención como, como debería acompañar los profesionales de la salud. ¿Se entendió el segundo más o menos? Sí. Si alguno también tiene otro ejemplo como el que antes o le gustaría hablar, también puede hacerlo, no hay problema. Y bueno, para terminar, miren que en realidad el Cris, texto, sí, Leonor, eh, hola, Leo. Te quería preguntar, entonces sería lo que ella plantea es que nosotros, o a un médico, te da la forma en la que vos podés o necesitan ellos ver que vos hagas las cosas bien, ponerle una dieta o que dejes de ajá, tomar o algo así, pero ellos no te siguen el proceso en lo que vos haces después en tu vida cotidiana, después claro, de curarte. Sería así. ajá. Por ejemplo, acá en el mismo texto dice, trata como si las personas fueran absolutamente libres de elegir cómo vivir y como si las actitudes individuales fueran suficientes para construir modos de vida saludables. Dice, damos consejos, indicaciones a gente que no puede llevarlas a cabo en sus condiciones de vida. Entonces ahí se da lo de la dieta, que no, a veces hay gente que no elige qué comer, sino que come de lo que hay y de lo que le alcanza y demás. Entonces justamente ahí va ella a eso que vos decís, que se dan indicaciones, se le dice cómo tienen que llevar su estilo de vida saludable, pero simplemente no saben qué hay por detrás de esa persona, si puede o no puede. Gracias, Cris. Bueno, esos fueron los primeros dos conceptos. Los dos que ella critica y que dicen que están mal, por obvias razones. Eh, Ahora el tercero que ella da, que es junto a un equipo de trabajo en salud, bueno, aquí es un maestro de la salud pública también y demás. Si quieren lo copian textualmente, igualmente está en el material, es que la salud es la capacidad singular y colectiva para luchar contra las condiciones que limitan nuestra vida. Ahí mismo dice, no se trata de eliminar microbios, ni de enseñar a la gente cómo tiene que vivir, ni de alcanzar un estado imposible. Se trata de la capacidad de luchar y desear cambiar lo que produce sufrimiento. Sea cualquier cosa, no, puede ser solamente, no sé, un momento difícil que está atravesando una persona por una enfermedad
o puede ser cosas inclusive más grandes. Un ejemplo que da bastante era, por ejemplo, digo mucho por ejemplo, era nosotros 2019 fuimos a Misiones a hacer un relevamiento de datos de cómo vivía la gente y en uno de los barrios que fuimos a hacer entrevistas, uno de los vecinos dijo que ellos no tenían ni luz ni agua, pero que ellos mismos se habían organizado para ir y pedir que les instalen el agua potable y el servicio eléctrico. Entonces, eso también cuenta como salud, según este concepto. Se organizaron por algo que les causaba obviamente sufrimiento, el no tener acceso a agua potable y el no tener energía eléctrica, y se organizaron para luchar y cambiar eso que les da sufrimiento. Eso también es salud. Como también lo es nosotros, como profesionales de la salud, acompañar a una persona en un momento difícil por X o X cuestión. Ahí trata lo de que no es solamente singular, individual, mío, sino que también es colectivo, entre varias personas, entre dos, entre más. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, se entiende. Entonces ahí básicamente dimos las dos primeras preguntas. El primero, ¿cuál es la caracterización correspondiente al concepto de salud de la OMS? Es la segunda. Y el tercero, ¿por qué le parece el último concepto superador? Justamente por eso, porque ahora no es solamente individual, porque antes en el primero éramos solamente nosotros contra el enemigo, los virus o los microbios, la enfermedad. El segundo es solamente el paciente, de cómo tiene que vivir. En el tercero es colectivo, es el paciente y yo, es la comunidad. Inclusive toma en cuenta algo que no tomaba en cuenta el concepto de la OMS, que es el contexto en el que viven las personas. Eso de, si no sé si hay una persona que no puede comer tal cosa, es por el contexto en el que vive. Entonces, en este, ahora sí, bueno, ¿cómo hacemos para cambiar el contexto en el que vive esa persona? El lugar en el que vive, las cosas a las que puede acceder o no. Ahora, además de lo biológico, que obviamente tiene que estar, lo psicológico y lo social, también está el contexto. Entonces, un poco es por eso. Si les parece, o si hay alguna otra pregunta, pero si les parece, podremos pasar a castellano. Igualmente necesito un minuto porque voy a ir por agua que no traje. Bueno, no sé si pusieron algo en el chat o si seguimos. Bueno, sigamos. ¿Te puedo hacer una consulta antes de seguir? Sí, sí. Para saber si lo entendí. Dale, dale. Digamos que el primer y segundo concepto no son superadores porque se trata de algo individual y el tercero es colectivo. Eso sería como el resumen, más o menos. Es una parte, sí, es una parte. Además de individuales, los otros dos conceptos no toman en cuenta varias cosas. Es decir, el cómo vamos a operar nosotros como profesionales de la salud, el que no se toma en cuenta el contexto, el primero no toma lo psicológico ni lo social, y el último, bueno, además de que es colectivo, ya habla bien sobre nosotros, cómo vamos a estar con ese proceso que va a sufrir la persona, además de que obviamente toma en cuenta si bien es cortito, porque son una línea de texto, se puede, se puede, se puede aplicar en la facultad, ¿no? Que no ha pasado este problema. No sé si es mi wifi o se corta. No Puede ser entendí que se nada. corte, puede ser que se corte. Es que acá donde está la compu, no sé, nunca llega muy bien. Así que, a ver, si no quito la cámara, y creo que se puede escuchar bien. Sí, ahí sí. Sí, Me está olvidé mejor dónde ahí. iba. Por ejemplo, un ejemplo de la facu es, por ejemplo, en años pasados que han habido problemas con materias
entre los estudiantes nos organizamos para, no sé, ir a pedir un segundo recuperatorio. En el 2019, cuando no cabíamos en las aulas, que es un problema que, bueno, ahora no están enfrentando, pero en un momento cuando se pueda volver a la facultad, el edificio de enfermería se nos quedó pequeño y a veces se cancelaban clases porque no habían aulas, o íbamos a cursar a bioquímica y demás, bueno, y nos organizamos para pedir un mejor edificio, un mejor presupuesto, eso también entraría en ese concepto de salud. Es bastante, abarca muchas cosas, pero sí, igualmente Victoria por ahí iba a lo que vos te referías. Igualmente Gracias. lo bueno es que esto queda grabado y después lo pueden volver a escuchar por si no se entiende. Eh, bueno, no sé si hay otra pregunta o vamos a castellano. Castellano. Ahí está. Bueno, vamos. Castellanos lo vieron, ¿no? En una clase. Yo solamente vi la clase anterior de modos de producción, pero a ellos se supone que los vieron en clase, ¿no? O solamente les mandaron las preguntas, sería. No sé si alguien me puede responder. Lo vimos en clase. Ah, lo vieron, lo vieron. Ok, Claro, nos dio un resumen de más o menos lo que dijiste vos, así. de una. Bueno, nada, Castellanos es otro autor, o sea, al igual que Ora Ferrandini y Castellanos, son dos autores que hablan sobre el proceso salud, enfermedad, atención. De Ora Ferrandini, en concreto, habla sobre los conceptos de salud y la idea que hay alrededor de la salud, pero Castellanos ya lo que da es como un ejemplo de, de cómo la salud no solamente es ni lo individual ni cómo vamos a estar nosotros con el paciente, sino de que puede haber un problema, una situación mucho más grande en lo que se involucra, no sé, el Estado, el sistema sanitario y demás cosas. Bueno, justamente él tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas. Me imagino igual que ya las respondieron, pero la idea es darle un repaso rápido también a esto, así no se queda colgado, porque no sé si les lo explicaron cuando tuvieron la materia, yo igual lo intenté explicar un poquito en el MIC para los que estuvieron, pero en esta materia lo que pasa es que todo se relaciona con todo, entonces por ahí si te queda una pata flojita de algún tema, en el futuro te va a quedar otra pata flojita de otro tema, entonces la idea es un poquito entender al menos un poquito todo. Lo primero que nos dice Castellanos es que puede ser de cualquiera de los dos textos que tienen, ya sea el PowerPoint, que es más resumido, o el texto como tal, el PDF, que es un poco más largo, es lo mismo. Uno está más resumido que el otro, pero es lo mismo. En castellano es lo primero que nos da para explicar esto de cómo funciona la salud y la enfermedad en un contexto mucho más amplio y grande. Habla sobre que en distintas declaraciones internacionales evidencian el hecho de que la salud es producto de factores que no se agotan en lo biológico. Eso es lo que dice textualmente. Evidencian la necesidad de nuevos desarrollos que permitan asumir la problemática de salud y enfermedad como expresión de las condiciones de vida de diferentes grupos de población y comprender las articulaciones entre estas y los procesos sociales más generales. En resumen, esto es lo que decíamos antes, que la salud no es solamente lo biológico, no es solamente tener o no tener una enfermedad, sino que hay muchas otras cosas que vienen en juego y que dentro de eso está las condiciones de vida de la gente, que básicamente es el contexto en el que viven. Entonces, que a raíz de esto, de que la salud no es solamente lo biológico y de que obviamente el contexto influye, hay que pensar nuevas maneras de, de tratar la salud. Ese es el primer punto. En el segundo punto, yo le digo puntos porque estoy leyendo el PowerPoint.
en el segundo punto, él ya nos da un ejemplo un poco de cómo funcionaría eso que él dijo antes, pero en un ejemplo ya como tal. Sería, por ejemplo, Argentina, nosotros, en un país que tiene crisis económica y deuda externa, eso va a llevar a cabo en un deterioro de las condiciones de vida de gran parte de la población, porque es una gran parte de la población la que sería la clase media y baja en general, los que se ven más afectados por cuestiones del trabajo, de la economía, de que a veces todo está más caro y demás. Ahora, eso también va a ocasionar que haya una reducción del gasto en salud por parte del Estado. Y eso a veces se puede evidenciar como, no sé, que a veces las medicinas no llegan, que a veces los hospitales, los centros de salud hacen paro, porque no les pagan lo suficiente a los profesionales, en el deterioro de las condiciones de los hospitales, o sea, porque ya no hay los suficientes, las suficientes cosas que se necesitan para tratar, o también en la misma fachada y en el mismo lugar físico que tienen los hospitales, porque se están cayendo, porque no tienen un buen saneamiento, demás. Inclusive, como pasó hace algunos años, que de ser un Ministerio de Salud pasó a una Secretaría de Salud. Eso también cuenta en todo lo que se reduce de gasto en salud por parte del Estado. Y eso obviamente también nos va a afectar a nosotros, si somos los que vamos y nos tratamos en algún hospital, además de el deterioro de las condiciones en las que vivimos, también el deterioro de las condiciones en las que vamos a atendernos a los lugares de salud. Ese es el segundo punto. Entonces, en el tercer punto y último, dice que en base a este problema que surgió, que hay en cómo nosotros vamos y nos tratamos y en cómo nosotros vivimos, en el deterioro de todas esas condiciones, hay una necesidad de proponer nuevos marcos teóricos, una nueva planificación estratégica en lugar de normativa, es decir, en lugar de que sí o sí tenga que ser como se dice, sí o sí tengamos que ir todos y tratarnos en los hospitales, sí o sí el hospital no pueda salir del lugar en el que está, una nueva planificación de, no sé, por ejemplo, hacer campañas de vacunación, hacer campañas de información sobre prevención de enfermedades, por ejemplo, en el verano una campaña sobre prevención del dengue para avisar a la población sobre qué tiene y qué no tiene que hacer, cómo se tiene que cuidar, una campaña de vacunación de distintas enfermedades, de la gripe también, una campaña de información sobre enfermedades de transmisión sexual, darle algo a toda esa población que está afectada por, no sé, porque no puede ir al hospital, porque no es su primera necesidad y demás cosas. Inclusive también otro tipo de programas como darle un medicamento gratis o más barato que en otros lugares también. ¿Se entiende más o menos la idea de los tres puntos? El primero es claro, igual, pero los otros dos son un poco más complicados. Si alguno tiene una pregunta o tiene alguna manera en la que lo entendió, está abierto a compartirlo. Perdón si se escucha que estoy tomando agua. Si se entendió, igual seguimos. Bien, bien. Bueno, ahora ese ejemplo como tal tienen que tenerlo bien en cuenta porque después es aplicable al cuadro que nos dan. Entonces téngalo como tal. Eh, igualmente, bueno, o sea, se puede usar de ejemplo para el tema del cuadro. Entonces tengan en cuenta eso que dijo Castellanos porque es útil como herramienta, pues. Eh, Después está la pregunta de... Ah, bueno, las preguntas.
la pregunta A sería el contexto en el que Castellano problematiza el concepto de salud de enfermedades. Por ejemplo, el ejemplo que yo di fue en Argentina, pero él normalmente lo dice que es en los países latinoamericanos. En los países latinoamericanos que durante los últimos años la mayoría sufrieron crisis económicas, eh, sufrieron eh, deudas también, muchos tienen problemas con el sistema sanitario, una deuda sanitaria y demás. Principalmente el concepto en el que él problematiza ese concepto, el contexto, digo, en el que problematiza ese concepto es en un país que tiene esos problemas de crisis económica y de deuda externa. Así que esa es la primera pregunta. La segunda eh, está ahí igual en cualquiera de los dos apuntes. La primera es que tiene como objeto de estudio los problemas de salud y enfermedad a nivel colectivo, de agrupaciones de población, de grupos sociales. Lo colectivo, grupal y social. No es la mera sumatoria de procesos individuales, pero al mismo tiempo tiene su expresión no solo a nivel de grupos, sino a nivel de individuos. Básicamente es que estudia los problemas de salud y enfermedad a nivel colectivo, pero que no toma como que lo colectivo, lo grupal, es solamente la suma de cada uno de los casos, sino que también busca estudiar la mayoría de cada uno de esos casos eh, que se dan. Esa es la idea, o el objetivo que tiene como tal. Que esa sería la segunda pregunta. Ahora seguimos, si quieren. Bueno, la tercera pregunta y la segunda pregunta serían la C y D, qué desafíos tuvieron que superar las concepciones tradicionales de salud y enfermedad, y D, cómo se logra la hegemonía de la equidad en salud. Un poco se pueden también explicar con lo que vimos de Deborah Ferrandini. En realidad hay un autor que nosotros, por ejemplo, veíamos antes, que es Menéndez, que yo lo di en el MIT, que también nos ayudó un poco a entenderlo, no sé por qué ahora no lo están dando, me parece que deberían darlo, pero nada, ayudaría bastante. Básicamente los desafíos que tuvieron que superar las concepciones tradicionales de la salud fueron en base a muchas de las cosas que dijo Deborah Ferrandini. Es decir, a una gran obstaculización, digamos, de que saliera la salud como algo más allá de lo simplemente colectivo, de lo simplemente biológico, sino que se empezaran a tomar otras cosas en cuenta, inclusive, no sé si lo tienen en el temario, porque no lo vi, pero seguramente lo ven más adelante o en el segundo cuatrimestre con epidemiología, pero van a ver que hay distintas teorías de la epidemiología, entre ellas están la contagionista y la no contagionista. A modo de ejemplo, tampoco es que lo van a tener que entender ahora, pero entre ellas, por ejemplo, estaba la idea de que no, antes de que se descubrieran los gérmenes y demás, de que la salud se daba por cosas físicas, por cosas como los olores y demás, y después con la teoría del germen, que sería la contagionista, ya se dieron cuenta de que hay algo que contagia a las personas, como ahora, un virus y demás, y eso causa que justamente esté pasando lo que está pasando ahora, que se cierren las cosas. Antes, si bien ahora obviamente tiene un impacto muy grande, antes también tenía un impacto mucho mayor, como era el cierre de todo el comercio, el cierre de los barcos, de la salida de los barcos, el cierre de la economía, básicamente. Y entonces, en ese momento, en una sociedad que estaba surgiendo, digamos, el capitalismo, como ahora lo conocemos, era bastante grave. Entonces, también se dio como esa lucha entre esas dos teorías
porque si bien había una gente que no le beneficiaba que cerrara todo, porque no se podía trabajar, porque no iban a ganar sus empresas y demás, bueno, eso también es uno de los obstáculos que tuvo que superar los conceptos de salud, que había gente que no quería que se descubriera a su vez que algo podía transmitir una enfermedad, o que entre nosotros mismos podíamos transmitir una enfermedad. ¿Se entiende más o menos? Está un poco, como les digo, un poco se mezcla con otras cosas que con otros temas que aún no vieron, pero que después se van a ir entendiendo. Ya saben, pueden escribir, yo aquí los veo. Si se entiende o no se entiende. Y si no se entiende, no hay problema, se le da la vuelta. Otra de las cosas que tuvo que superar, otra de las concepciones y obstáculos que tuvo que superar la salud, además de lo de estas teorías, además de el abrirse a que era algo más solamente lo biológico, es el de cómo se trataba también durante mucho tiempo en países como, principalmente países latinoamericanos, lo van a ver más adelante, pero a su vez tampoco es que trataran de prevenir una enfermedad, sino que justamente trabajaban con la parte más afectada de la población, es decir, normalmente con gente en indigencia. Entonces, nunca se trató sobre, o sea, no siempre se trató sobre prevenir una enfermedad, cuidar a la población y demás, sino que en un momento el sistema de salud también era solamente, bueno, cuidemos a estos que no tienen nada, a estas personas que no tienen nada. Eso también es otro de los desafíos que tuvo que superar, el abrirse a tratar a la gente, a toda la gente, no solamente a la gente que peor lo pasaba. Voy a tomar agua y seguimos. Ahí está. Bueno, vamos al D, sí, al D. ¿Cómo se logra la hegemonía en las ideas en salud, de las ideas en salud, más o menos? A modo de nombrar solamente, como dije antes, Menéndez también lo que hace, además de que es el primero y uno de los más importantes en hablar sobre este proceso de salud, enfermedad, atención, él nos da dos modelos de salud, uno que es hegemónico y otro que no. El que es hegemónico se llama biomédico hegemónico, que justamente es el que conocemos ahora o bajo el que estamos estudiando y demás, que es el que es meramente farmacéutico, que es el que se da en los hospitales y demás. Y el otro modelo era el modelo... ¿Puedes volver a repetir el ¿El hegemónico, nombre? por favor? Sí, Sí, sí. lo que era el hegemónico. El biomédico hegemónico se llama. Justamente es el que está por encima del otro, que es justamente el que tiene más aceptación, obviamente. Es sobre el que se hacen, sobre el que se basa gran parte de la ciencia, es el que es principalmente farmacéutico, bajo el que nosotros nos estamos formando, porque también es académico, es el que se enseña normalmente, y es el que se da en los hospitales también, o en los lugares donde vayamos a trabajar, no solamente hospitales, centros de salud y demás. Y el otro modelo era el modelo tradicional, el modelo de salud tradicional, que es el que nosotros conocemos como, no sé, los remedios caseros, los remedios de la abuela, remedios naturales, que justamente ese no se da en las facultades normalmente. Nosotros, por ejemplo, tenemos en tercer año una materia electiva, que se puede elegir para cursar o no, que es jardín medicinal, que un poco trata sobre eso,
pero hasta ahí. Principalmente, obviamente, hay libros, hay cosas así, pero es un saber que, como él dice, Menéndez dice, se pasa de boca en boca, no es que sea completamente académico, no se enseña principalmente, sino que, no sé, la abuela lo sabía, se lo pasa a su hija, nuestra madre lo sabe, nos lo pasa a nosotros y a veces nos cura con eso, pero no es el que principalmente tiene aceptación, obviamente. Entonces ahí un poco eso nos sirve para entender después lo que es lo de la hegemonía de las ideas en salud. Menéndez nos da esos dos modelos. Es como para que se sepa y para que quede claro, no es nada más, sino para que nos sirva un poco después para entenderlo. Ahora, en el texto, Menéndez nos dice, primero habla sobre una confrontación de conceptos que puede ser de conceptos, teorías, métodos y técnicas, que puede ser eso que vimos en base a los dos modelos de salud que hay, el biomédico hegemónico y el tradicional. En eso está lo de las diferencias, es decir, confrontación hay, porque primero el tradicional, por lo general, no tomaba solamente en cuenta lo biológico, sino que a veces también tomaba en cuenta lo espiritual, tomaba en cuenta, no sé, las relaciones que tenemos nosotros con la tierra, con el lugar en el que vivimos. Y el otro, el concepto biomédico hegemónico, por lo general y durante mucho tiempo era solamente lo biológico. Ahora obviamente incorporó otras cosas, pero durante mucho tiempo era solamente eso. Está entre métodos y técnicas porque también hay diferencias en cómo curar una cosa y otra. En uno se puede hacer con hierbas medicinales, con algunos remedios que no son los normales o los más vistos, en cómo curar el empacho y demás. En otros, las técnicas están obviamente desde tomar los signos vitales, que lo van a aprender, hasta, no sé, los médicos que recetan una pastilla para algún tema en particular. Entonces también hay esa confrontación de cómo se resuelven las cosas. Bueno, eso a modo de ejemplo de lo que dice, ¿no? Después dice, es así uno de los ámbitos de conflictos y consensos entre actores sociales. Más adelante dice, el predominio de una forma de pensamiento no es solo en función de su mayor capacidad explicativa en abstracto, sino de su mayor capacidad explicativa desde el punto de vista de quienes tienen el poder de hacer predominar sus proyectos. Es decir, que no solamente sirve que yo lo explique, no sé, porque me funcionó o porque es lo que pienso que está bien y que sirve más, porque ponerle, no sé, el empacho me lo curo con alguna otra cosa en lugar de con el remedio de la abuela, con el aceite y demás cosas. Quizás con el otro se me cure también, pero prefiero el anterior porque quizás es más rápido, porque quizás me parece más seguro, menos tonto, no sé, hay varias cosas. Yo lo puedo explicar. Pero él nos dice que no es solo eso de yo explicar algo, sino también de quienes tienen el poder para que esa explicación sea mucho más aceptada. No sé, otro ejemplo que puedo dar que se me viene a la mente es, no lo vieron aún, uy, me había asustado, vi algo en la pantalla y creí que tenía el micrófono apagado. Eh, no lo vieron todavía, no sé si lo van a ver porque desde que yo cursé quitaron muchas cosas, pero era un médico, Bentham, que fue el que descubrió la fiebre tifoidea, el tifus. Él, a través de un estudio, se dio cuenta que la culpa, digamos, de eso, era de empresas que contaminaban el agua donde vivía la gente. Entonces, él lo que dijo fue que para que la gente se dejara de enfermar, se tenía que cambiar la manera en la que se hacía el trabajo. Es decir, se tenían que o cerrar esas fábricas o buscar un modo en el que no se contaminara tanto, por ejemplo. Pero ¿qué pasó? A él lo exiliaron. ¿Por qué?
porque ¿quiénes tenían el poder? Él era un médico, pero ¿quiénes tenían el poder detrás de todo eso? Los que eran los dueños de las empresas, que a su vez estaban amigados con la gente del Estado en ese momento. Entonces, ¿qué pasó con ese discurso que estaba bien? Porque la gente sí se enfermaba de eso, pero él no tenía el mismo poder que tenían las otras personas, que callaron ese discurso y que básicamente lo tuvieron que echar del país para que no siguiera diciendo eso. Entonces, ahí se ve como se dice, el poder de hacer predominar sus proyectos. Hay gente que tiene el poder, si bien hay gente que dice una cosa que está bien, hay otra gente que tiene el poder y que puede hacer predominar las cosas que ellos piensan y que digan, no, eso no es culpa de mi empresa, ni es culpa de la contaminación, es culpa de otra cosa, vos no sabes nada. Entonces eso, ahí va un poco él a la idea de la hegemonía en ideas de salud, ¿se entendió? Cuesta a veces porque es un ejemplo que no lo dieron ustedes en clase, o no sé si lo dieron, entonces me cuesta buscar otros, pero igual hablen. No, se entendió bien, va, yo lo entendí bien. Ok, Yo quiero preguntar algo. sí, sí. ¿Vendría a ser algo así como la ley de humedales que quieren hacer ahora y esas cosas? Claro, ¿Podría ser un sí, ejemplo? sí, ese también puede ser un ejemplo y es bueno, ese es bastante bueno porque además de que es actual, es acá. Ese también es otro ejemplo. Ah, claro, me quedó bien entonces. Gracias. Ese también es otro ejemplo. Bueno, esa es una de lo que pasa con la hegemonía de las guías en salud. Después él también habla de que también, y eso lo podemos ya tomar en ejemplo con los dos modelos de salud, el tradicional y el biomédico, sobre la superioridad en el plano tecnológico. Obviamente el modelo tradicional se basa más en todo lo que es plantas medicinales que te curan el dolor de cabeza, que a veces se demoran un poco más, eh, pero el modelo biomédico son, no sé, eh, cosas nuevas que salen cada año, tenemos 1000 aspirinas para quitarnos los dolores, que hay una que dice acción rápida, la otra acción ultra rápida, la otra normal, entonces también ahí se da un poco lo de esa hegemonía. Se, lo de la hegemonía se puede ver en varias cosas, digamos. Eh, entonces, lo de que, bueno, esta pastilla te cura todo, esta pastilla te cura todo, pero más rápido, esto te cura todo, pero el doble de rápido y tiene menos, no sé. Entonces, ahí también un poco se da eso de la hegemonía. Y de, por ejemplo, se entiende por qué el modelo biomédico tiene ese nombre biomédico hegemónico sobre el tradicional. Así que un poco es eso, la segunda pregunta. Digo, la cuarta. Eh, Así que si les parece, si se entendió todo ese ejemplo que dio Verónica está bastante bien también. Eh, Vamos al E. Se nos pasó volando la hora. Vamos al F y al G, que básicamente es el cuadro, para después ir por estado. Estoy buscando el cuadro, acá está. ¿Entendieron el cuadro? Me gustaría saber, Más o menos. más o menos. Podría ser peor, sí. Sí, yo vi la clase que se subió esta semana, me parece, si no estoy mal, en la que hablaba Marta, que al inicio dijo un poco sobre que no se había entendido del todo, entonces, No, yo la clase no la entendí, pero después vi un claro, video en YouTube que no sé si hizo el ALE o la JUP, no sé si es lo mismo. Y ahí lo pude entender un poco más. de Pero una. no, el de la clase no lo pude entender. Ah, claro. Bueno, a Sí, mí me sí, no, pasó lo mismo, el de la clase no lo entendí nada. claro. Sí, no sé, porque en realidad, o sea, una cosa de las clases es que no sé si está el mismo docente que yo tuve, pero el docente que yo tuve en ese momento era un genio y te explicaba todo re bien. Después, bueno, había otros docentes que no, una lástima,
porque es un tema importante, digamos, para entender un poco. Además de que obviamente es una materia que tenemos que aprobar. La idea es que la podamos aprobar. Entonces, este tema que por lo general lo toman en el primer parcial y que lo toman en los finales, nos sirve bastante para entenderlo. Y no sé por qué lo dan mal, sino que, no es que lo den mal, sino que no se logra el objetivo de entenderlo, que no es tan difícil en realidad, sino que es sencillo. Con ejemplos y todo es sencillo. ¿Tienen el cuadro a mano? Porque yo no, como ando el celular, no lo puedo presentar. Entonces, si lo tienen es mucho más fácil. O sea, nosotros tenemos el cuadro que tiene los tres espacios. De arriba abajo está el general o global, abajo está el particular y abajo de todo está el singular o el individual. En el particular, bueno, está lo que dice salud a un grupo de población. En el singular está el problema específico. De arriba abajo son los espacios. Y de izquierda a derecha son los planos, que son principios, reglas y leyes, acumulaciones y organizaciones y flujos de hechos. A su vez, bueno, vieron que están las flechas que son determinación, la flecha grande sería y condicionamiento, la flecha pequeña. En espacios, la flecha grande, la determinación va de arriba a abajo y de abajo a arriba el condicionamiento. Eso lo vamos a entender ahora, no se preocupen, solamente le estoy diciendo un poco cómo es el cuadro. Y en principio, reglas y leyes al revés. La flecha ancha va de izquierda a derecha y la flecha pequeña, que es de condicionamiento, va de derecha a izquierda. Para nosotros entender este cuadro, lo que tenemos que hacer es dar ejemplos. ¿Se acuerdan que yo les dije que lo que nos decía Castellanos antes sobre los 3 puntos de la crisis económica y demás se puede aplicar acá? Es porque se puede aplicar y porque es más fácil de entenderlo. Nosotros, por ejemplo, tenemos en el espacio general el país. Un ejemplo. El país que está sufriendo una crisis económica y una deuda externa. Si queremos, podemos bajar el país como tal en el espacio particular, no solamente poner la salud de un grupo de población, sino también la situación de algo en particular. Y en esto podemos, no sé, poner la situación del Ministerio de Salud o el sistema de salud. ¿Qué pasa? Que en el general o en el global, como hay una crisis económica y una deuda externa, se reduce el gasto. Y la reducción del gasto, ¿en qué afecta? Afecta al particular, que nosotros lo pusimos como si fuera el Ministerio de Salud o el sistema de salud. Ahora, ¿cómo afecta eso a nosotros, que vamos a hacer el singular? Nosotros vamos a hacer el singular. Nos afecta cuando vamos a ir, no sé, por un medicamento, por un tratamiento. Eso que pasa de arriba abajo, de que en general hay una crisis económica y eso afecta al particular, y lo que pasa en el particular afecta a lo singular, es la determinación. Eso que pasa arriba determina todo lo de abajo. Determina, no sé, cómo vamos a nosotros a tratarnos, determina cómo el sistema de salud nos va a tratar. Eso es un ejemplo. ¿Se entendió? Sí. De una. Sí, sí. Entonces, ahora. Da un ejemplo, Cristian, si podés. Sí. Ahora, ¿cómo puede ser lo del condicionamiento? Ya vimos que en el país, que es el general, hay una crisis económica, que eso afecta a que en el sistema particular el sistema de salud no atienda como debería atender o como atendía antes, y que eso afecta a que nosotros, no sé, vamos a tratarnos o por un medicamento y ya no está el medicamento, estén de paro, cosas así. Bueno, ¿cómo se condiciona hacia arriba? Puede ser nosotros
diciendo, haciendo algo porque no están los medicamentos. En eso, una manera de condicionamiento normalmente es el paro que hacen los médicos o los profesionales de la salud en su momento, es decir, condicionan no trabajando para que desde arriba, desde el espacio general global, se les dé una respuesta. Ese puede ser un ejemplo. Otro ejemplo, que por ahí puede ser más sencillo, es de arriba abajo. Nosotros como estudiantes, no sé, ponele. Recuerden que esto es una situación, se explica una situación, entonces se puede buscar varias maneras de explicarlo. En el singular, nosotros como estudiantes. En el particular, puede ser el edificio de enfermería, con ese ejemplo que les daba antes, que ustedes no lo vieron, pero que es fácil de explicar, de que no hay el espacio suficiente. Y en el general puede ser desde la universidad, o sea, la UNR o el país. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? No sé, por ejemplo, hacemos una sentada fuera de la facultad, una sentada fuera del edificio para pedir más presupuesto. Es un ejemplo, recuerden, es todo un ejemplo. Son maneras de buscar para entenderlo. Desde el singular, el espacio singular, nosotros hacemos una sentada fuera del edificio pidiendo más presupuesto. Entonces, se pide más presupuesto ¿a quién? A la universidad, que nos destinen más presupuesto, que nos destinen presupuesto para poder construir más aulas, para poder rentar más aulas. Ahora, ¿a quién le va a pedir la universidad? Al país. Si no le tienen el presupuesto necesario, a veces sí lo tienen, pero bueno. Entonces también es un ejemplo de cómo se condiciona. No vamos a estudiar o tenemos una clase afuera de la escuela para dar a conocer el problema que se sufre y se condiciona a los espacios de arriba. ¿Se entendió más o menos? Es un poco difícil de entender a veces, pero se le puede dar la vuelta. Tengo un tercer ejemplo igual, así que no se preocupen. Sí, se entendió. O sea, además de que lo de arriba nos determina hacia abajo, porque, por ejemplo, determina si vamos a poder entrar o no en una aula según el presupuesto que nos den, o si se puede construir o no un aula, o en el ejemplo anterior, si nos pueden dar o no dar los medicamentos que necesitamos. Desde abajo se puede hacer algo para ir condicionando a los espacios superiores. Entonces así funciona un poco lo de las líneas. Ahora para ir con el tercer ejemplo y ya incluir los planos, tenemos o podemos tomar el mismo ejercicio que nos da las preguntas. El caso de la niña S de 8 meses. O sea, nosotros tenemos en el espacio singular una persona, una niña, un niño, que presenta alguna enfermedad. ¿Cuál? No se sabe, no nos interesa por ahora. Pero presenta una enfermedad en una escuela. Una niña en una escuela que presenta una enfermedad. Ahora, en el espacio particular podemos, o se puede, dar el caso de que esta niña no es la única, sino que hay varios niños en el curso, hay varios niños en la escuela, y hay varios niños en las escuelas de esa comunidad que también tienen esa enfermedad. ¿Cuál? Bueno, no se sabe y no nos interesa por ahora, pero también la tienen. Y ahora, ¿qué pasa? ¿A dónde llega? Puede ser la ciudad. Entonces, desde la ciudad, o sea, Rosario, por ejemplo, o desde la provincia, eh, Santa Fe, tienen que hacer algo para esa situación de salud que está pasando. Entonces, si ahora nosotros lo transferimos al tema de los planos, el flujo de hechos va a ser el problema también. Va a ser el problema, que es el tema de que hay una enfermedad que está contagiando a los niños de la población. En acumulaciones y organizaciones van a estar los responsables de ver qué enfermedad es, de hacer los testeos para ver qué enfermedad es, de hacer
la estadística de cuántos se enfermaron, de dónde viven y demás. Y en principios, reglas y leyes, lo que puede hacer es alguna norma, alguna ley, alguna regla que salga para, primero, hacer una campaña de vacunación y de prevención de esa enfermedad, de, por ejemplo, como ahora tenemos el carnet de vacunación, que tenemos vacunas que son obligatorias, de poner la vacuna para esa enfermedad obligatoria y después vuelve a bajar acumulaciones y organizaciones. Y que en este caso van a ser los encargados de aplicar esa vacuna, de transmitir a toda la población lo fea de esa enfermedad y lo difícil que le pueden pasar si no se vacunan. Y el flujo de hecho sería la vacunación. ¿Se entendió? Es complicado, pero se puede entender. Si lo anotan, es mejor. Como digo, ahora no tengo para mostrarles, pero se puede dar el ejemplo. Entonces es un viene y va. El cuadro es un viene y va. Cris, ¿me podrías explicar de la parte de acumulación y organizaciones, que no entendí esa partecita? Sí, sí. O sea, la parte de acumulaciones, organizaciones, como tal, sería... para entenderlo primero te tengo que explicar principios, reglas y leyes, perdón. O sea, principios, reglas y leyes sería, no sé, cualquier cosa que salga, alguna ley, alguna norma, alguna regla que determina o dice cómo va a ser el funcionamiento de algo. En este caso, el funcionamiento de la aplicación de vacunas para esa enfermedad. Ahora, esas acumulaciones, organizaciones, son o pueden ser, en este ejemplo, aquella institución que tiene que aplicar esa vacuna, que previamente era la que había estudiado la enfermedad, a cuánta población, a cuántos de la población les había dado, puede ser desde un centro de salud hasta un hospital. Y el flujo de hechos sería el problema, el fenómeno que se está dando, que es la enfermedad. Entonces, acumulaciones puede ser desde una institución hasta, también puede ser, no sé, puede ser el número de casos que hay y que ante el número de casos desde el Estado se tenga que hacer un principio, regla y norma también para tratarlo, es lo mismo. ¿Se entendió más o menos? O sea, puede ser desde una institución hasta el número de casos, depende del ejemplo que vos quieras tomar. Sí, perfecto, Cris, gracias. ¿Eso del número de casos vendría a ser las acumulaciones organizaciones o el flujo de hechos? El flujo de hechos sería el problema como tal, sería el problema de que hay una enfermedad que está. Acumulaciones y organizaciones, como se dice acumulaciones y organizaciones, puede ser desde que, como lo que va a hacer es afectar al plano anterior, puede ser desde afectarlo de manera del número, que haya un gran número de contagiados por la enfermedad y ante eso el Estado tenga que hacer algo, o también se puede explicar de que ante esa enfermedad tenga que haber un ente que la estudie y que dé el tratamiento necesario cuando lo dispongan las reglas y leyes. Puede ser, depende del ejemplo que vos quieras dar, ese es el problema, que como es tan amplio, a veces te pierdes, entonces te toca dar un ejemplo como tal. Listo. Listo, ahora sí, gracias. Dale, dale. Y eso es una situación de salud en realidad. Esa es una... o sea, eso es cómo se forma la situación de salud, cómo se ubica el cuadro. No me doy cuenta que nos pasamos el E y fuimos directamente al F, pero ahí sería. Durante todos estos ejemplos que vimos, ahí está el ejemplo del cuadro y de cómo funciona el cuadro. Perdón, Cris. Sí. En la cátedra publicó un slide y hay bastante detallado lo que serían las leyes o organizaciones, que está bien resumido así para dar un ejemplo para entender. Que está sería... en comunidades, ¿no? Claro, está en comunidades. Bueno. Voy a entrar en la parte, dice planos y dice principios, reglas y leyes, y después habla sobre lo que sería la acumulaciones, que serían organizaciones,
y después habla flujo de hechos. Está bien explicado porque que sería la ley, habla bastante detallado de ese punto donde vos estabas Claro. desarrollando. De una, si están, bueno, también les sirve estudiarlo de ahí. ¿Querés? Yo puedo compartir el link ahora. Ay, dale, sí, en Ahí, los mensajes, mando ahí. para que se estudie. Sirve bastante también. Obviamente no lo van a entender todo ahora, sino que van a tener que Claro, leer, porque en teoría leer. eso está bien resumido. Por ahí vos tenés que Claro, entender bien lo que sería la ley, lo que abarca la ley para abarcar la organización. Y claro, después ahí vos vas a entender cómo es el espacio geográfico donde se actúa cada situación epidemiológica, vamos a decir, en ese claro. proceso. Bueno, ahí está también para que estudien de ahí. Yo no tengo problemas con el texto, lo único que pasa es que el texto a veces es medio, como es tan largo, y hay mucha cantidad de texto que a veces no te dice en nada, sino que a veces puedes resumirlo un poco y te va a decir algo mucho más concreto de cómo está. Entonces eso está bueno. Eh, esa es o sea, hicimos la F, sería, pensamos en un fenómeno de salud que puede ser el tema de los casos en las escuelas y demás, y lo ubicamos en cada una de las dimensiones propuestas, es decir, en el flujo de hechos está el tema de que hay una enfermedad, y en el singular está el tema de la niña que encontramos, en el particular está el tema de que no era solamente una niña en una escuela, sino que eran varios niños de la misma escuela y de otras escuelas de la comunidad, y en acumulaciones y organizaciones, depende de cómo lo queramos hacer, está desde el número de casos hasta quién es el que se encarga de hacer la estadística de los casos, de recibirlos, que puede ser el centro de salud de la comunidad, y en general puede ser desde la ciudad o el barrio, y en principios, reglas y leyes, alguna norma que salga para decir, bueno, tenemos que hacer esta vacuna obligatoria porque es una enfermedad que es muy contagiosa y que es peligrosa, y la norma o el permiso para que se delegue ese tipo de vacuna y se tenga que aplicar. Eso es un poco eh, cómo lo vamos a ubicar en las diferentes dimensiones propuestas por el autor, según dice el F. Así que el F, en teoría, estaría resuelto. Igualmente ya saben que yo hace rato puse el número ahí por si hay otra duda que quieran tratar fuera del grupo de estudio, se puede tratar. Nos pasamos el E, que igualmente está acá resumido, así que lo vamos a ver así rápida. Una situación de salud, ¿qué es una situación de salud? O qué la conforma. En principio él dice, Castellanos, dice que hay una selección de problemas o un problema específico, que en este caso nosotros dimos el ejemplo de la enfermedad. Una enumeración de hechos que son asumidos como relevantes para describir los problemas. Eso puede ser desde la enumeración de que se descubrió el caso de la niña, se descubrió el caso de que no era solamente una niña, sino que era en toda la escuela, de que eran en varias escuelas, de que era de una sola comunidad. Y una explicación, que en este tema no la dimos, porque no es lo que queríamos hacer, sino era entender el cuadro, pero puede ser desde la identificación del problema, de que hay una enfermedad, y de cómo se produce, de qué fue lo que se causó, porque obviamente hay que saber qué es lo que causa esa enfermedad, pero también de dar una respuesta a esa enfermedad o a ese problema en realidad. ¿Se entendió? Igualmente lo tienen acá en el PowerPoint. No les dice mucho, pero un poco con esta explicación puede ser que se entienda mejor. Disculpen si se escucha cuando tomo agua. Cristian, Sí, entonces, ¿cómo se construye un problema de salud o enfermedad? Sería
que es una enumeración de hechos relevantes, cómo se produce, qué lo causó y qué respuesta se da. Claro. Primero que todo es cuál es el problema. Y ahí se fue alguien, bueno, no sé, ya se fue. Ajá, identificar el problema. Después sí está la enumeración y demás. Pero primero es identificar el problema que hay. Ok. Después te hago otra consulta volviendo al cuadro. Dale. Me parece que, digamos, por lo que yo entendí, el problema más grande del tema de espacios era como que todo el mundo ponía en singular un problema a nivel municipal, ponele. Claro. En particular, el mismo problema a nivel provincial y en general el mismo problema a nivel nacional. Me parece que ahí se confundía. No, Claro. no es siempre así, depende del contexto. Depende bastante del ejemplo, pero también Claro, por ejemplo, en el tema de que si se toma en el singular el problema municipal, en realidad lo que tratan es el problema específico. Entonces, en lugar del problema municipal, tiene que ser el problema como tal de la enfermedad. Y en el otro, en todo caso, sería municipal, si queremos tratarlo municipal, o provincial. Claro. Era como que todo el mundo ponele, un chico con cólera, ponele. Un chico con cólera en una ciudad, en el singular. Después en el particular ponían todos los chicos con cólera en la provincia y después ponían todos los chicos con cólera en el país. Y por ahí no es así siempre el ejemplo. Depende del ejemplo. No es tan Y en básico todo así. caso, el número de casos, por ejemplo, como dijimos antes, en lugar de ir a particular, podría ir a acumulaciones y organizaciones, si es que lo queremos tratar así. Claro, también. Perfecto. Igualmente, por ejemplo, nosotros ahora la clase se va a subir al canal de Alda Enfermería de YouTube, que ahí hay varios videos, hay muchos videos de grupos de estudios de ese años pasados, perdón, de algunos otros videos que se fueron dando y demás, entonces también los pueden ver ahí como para tener otro repaso. Buenísimo. Y después yo en el tema de planos me había puesto como unos marcadores para darme cuenta. Yo puse en principios, leyes y reglas que eran las medidas que toma el gobierno, ponele, en el caso Claro. del tema de las enfermedades, ponele la vacunación obligatoria o con el tema del COVID, la cuarentena, son medidas que toma el gobierno. Claro. Después en acumulaciones y organizaciones había puesto que eran las personas afectadas y que muchas veces pueden ser no solamente las personas, los ciudadanos, sino que pueden ser los enfermeros, los médicos, los mismos hospitales o los mismos centros de salud. Exacto. Y en flujos y hechos había puesto que eran los contagios o el origen de la enfermedad, el origen de qué pasó. Claro, como dijimos antes, depende mucho del ejemplo, pero en general es bastante abierto a varias cosas, cada uno de los planos y de los espacios. Bueno, eso era mi duda. Gracias, Cristian. De una. Si les parece, porque el tema del caso de la niña en realidad, no sé si necesitan tanto una explicación, porque ya, por ejemplo, dimos el ejemplo del cuadro y si se logró entender un poco, van a poder realizarlo. Igualmente se toca igual, o sea, el tema de la niña entraría en cada uno de los espacios y en cada uno de los planos, pero de diferente manera, en lugar, o sea, el sarampión sería el flujo de hechos, la niña sería el espacio individual, el sector privado en cada puede ser desde de cómo lo queramos tratar, puede ser el espacio o la acumulación y organización, y ahí se va resolviendo un poco. Digo yo para continuar e ir directamente a la cuestión del Estado, por si hay algunos que se tienen que ir a trabajar y demás, vi que se fueron varios, entonces para ir avanzando un poco. Sí, yo lo entendí más o menos. Yo creo que con los ejemplos es más Dale. fácil que por ahí toda la teoría. Dale. Pero sí. Oh, estoy intentando abrir el texto de... Ahí está, del texto del Estado.
Bueno, aquí tenemos un poco largo. eh, Igualmente no sé si les comentaron un poco la idea del grupo es mantenerlo eh, durante un tiempo, o sea, mantenerlo para que se pueda seguir repitiendo a la misma hora y los mismos días. Así que si no alcanzamos a darlo, vamos a darlo con la semana que viene, digo, a la misma hora. No, creo que el mismo link no, porque el mismo link deja de funcionar, sería. Deja de funcionar después de un rato. Entonces, con nuevo link se va a publicar, pero nada, si no alcanzamos a verlo hoy, se va a ver después también. Porque el tema de la cuestión del Estado es bastante amplio, es decir, vamos a ver desde eh, los diferentes modos de producción para después sí entender bien cómo es lo del Estado, es decir, vamos a ver desde el modo de producción esclavista, feudal, capitalista, y cada uno de, de los que fueron pasando para después ir bien a lo que es Estado, con los diferentes, o sea, vamos a ir a dar un repaso rápido de esos distintos periodos que fueron y que marcaron lo que ahora es el Estado como lo conocemos. Normalmente esto es más fácil de explicarlo con una línea histórica, inclusive el material que ustedes tienen de la cuestión del Estado tiene una línea histórica. Un mensaje. Dale. Eh, Normalmente el material que ustedes tiene una línea histórica, así que es bueno que también la hagan para ayudarse mejor a entenderlo. El tema de modos de producción es importante porque nos marca, primero, las diferencias que hubo en cada uno de los modos y segundo, nos da paso a después explicar lo que es el Estado moderno y el Estado como lo conocemos ahora. El primer modo de producción que tenemos como tal, o sea, si bien antes había un modo diferente, es decir, estaba el comunismo primitivo, se llamaría, que es cuando nos juntábamos en tribus, no éramos, no es que vivíamos en un solo lugar, sino que éramos nómadas, teníamos un sistema de trabajo distinto porque se trabajaba la tierra o la cacería y la tierra no es que fuera solamente mía, sino que como que se sentía un respeto de que la tierra es de la tribu y demás cosas. Eso cambió después de mucho tiempo, en ese comunismo primitivo nosotros vivimos durante miles y miles de años. Y se pasó al esclavismo, que no hay una fecha como tal, de cómo, o al menos no 100% cierta. A mí, por ejemplo, este tema no me gusta tanto darlo con fechas, pero en el esclavismo como tal no hay una fecha 100% cierta de cuándo fue que se comenzó. En el esclavismo, nosotros lo que tenemos, se me olvidó decir algo, modos de producción para entenderlo sería la manera en la que una sociedad organiza la economía y el trabajo, sería cómo se produce, qué se produce y cómo se distribuye lo que se produce. Esa sería la definición de un modo de producción como para que se entienda. Ahora, el primer modo de producción que nosotros tenemos es el esclavista, que en el esclavismo lo principal que se trabajaba era la tierra. Pero Dale, Madeleine. Cierto, se me olvidó que ahora a las 16 tienen clase, entonces a meterle un poco. Y bueno, si queda algo, lo vemos la próxima semana. ¿Dale? Eh, a las 18 digo. Bueno, en el esclavismo se trabajaba la tierra, pero ¿qué pasa? Antes no habían clases sociales en el comunismo primitivo, en el esclavismo sí. En el esclavismo hay dos clases sociales, principalmente. Serían los amos y los esclavos. Y los esclavos eran justamente los que hacían el trabajo, de trabajar la tierra y demás. Los amos eran los dueños de los esclavos
porque los esclavos no eran considerados personas, sino que eran considerados objetos, bienes. Se podían intercambiar, se podían regalar. Si se perdían, ya está, compro otro esclavo, no pasa nada. No eran considerados personas, y obviamente al no ser considerados personas no es que les dieran una paga, no tenían un lugar donde vivir como ahora, digamos, no tenían casas ni nada, sino que, por ejemplo, vivían en celdas, vivían en el piso, dormían en el piso, todos juntos, hacinados, demás cosas. Y eran los que realizaban todo el trabajo. Si bien vieron bien, por ejemplo, que los griegos, los romanos y todas esas sociedades antiguas tuvieron muchos avances en lo que era filosofía, en lo que era astronomía y astrología y en otras ciencias, se dice un poco que es por eso, que mientras los esclavos trabajaban, otros se podían dedicar a otras cosas, y era justamente a estudios de eso. Bueno, entonces tenemos las primeras características del modo de producción esclavista, que se trabajaba la tierra, que los que la trabajaban eran los esclavos, que no eran considerados personas, que eran objetos, bienes, que se pueden comprar, intercambiar y demás. Y que sus dueños eran los amos. Que mientras los esclavos trabajaban, los amos hacían otras cosas. Obviamente también hablamos de un contexto en el que se daban muchas conquistas, es decir, lo principal que tenemos es el Imperio Romano, que acabó con muchas ciudades, y ahí se daba lo del esclavismo. Aquellos sobrevivientes, que por lo general podían ser mujeres o niños, no tanto hombres, eran puestos como esclavos, sería. Los llevaban de esa ciudad que conquistaban a su ciudad, a su tierra, y eran esclavos, se llevaban en barcos y demás cosas. Ahí un poco tenemos lo de la expansión del esclavismo, sería. Ahora, un poco si lo queremos relacionar con temas anteriores, como para que no quede colgado el de cómo se consideraba la salud en ese tiempo y de cómo se miraba la salud y la enfermedad, era que en tiempos como estos las enfermedades normalmente significaban una maldición de los dioses, y que no eran médicos los que la trataban, sino que eran sacerdotes, gente relacionada a los dioses, porque justamente estaba esa creencia de que si había alguna calamidad era porque los dioses estaban enojados, porque los dioses maldijeron a alguien. Inclusive, no sé, está el caso de que en algunos lugares, si han visto esas series históricas de Roma, Grecia y demás, se hacían sacrificios, incluso se sacrificaba, no sé, a la hija, se sacrificaba al hijo, se sacrificaba a un niño, que inclusive también está en lugares más cercanos como acá, que son como, si bien no son esclavistas, pero también se tenía esa concepción de salud en comunidades de acá de Latinoamérica y de América, que se hacía ese tema de que era una maldición de los dioses, se hacían sacrificios de animales, de personas y demás. Está bueno saberlo, sería. No es lo principal, pero está bueno saberlo. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, distintas cosas a lo largo del tiempo, como que ya había más bien una figura, primero que dejaron de aparecer como tal tantos esclavos porque se dejó de lado el tema de las conquistas un poco, pero también se tuvo otra organización, se le dio mucha más importancia al rey o reyes de algunos lugares, se dio paso al feudalismo, al sistema feudal. ¿Se entendió el esclavismo primero antes de seguir? Quería saber si entendió. Sí, bien. Ok. Bueno, ¿qué pasa en el feudalismo? En el feudalismo, obviamente, clases sociales, pero cambiaron. Ahora ya no es tan fácil como decir amos y esclavos.
para identificar las principales clases sociales que trabajan ahí, sino que es más bien como una pirámide. Por ejemplo, tenemos en la punta de la pirámide al rey, que el rey es supuestamente un elegido de Dios. Tenemos que entender también que esto se da en el siglo V, después, es decir, después de Cristo. Eh, el esclavismo es de mucho tiempo antes, hasta cierto tiempo después, pero bueno, aquí ya el catolicismo, el cristianismo se implantó como una religión como tal y principal de muchos lugares. Entonces, el rey era un elegido de Dios, no se elegía, no lo elegía la gente, sino que, por ejemplo, el padre, el rey padre, era un elegido de Dios y ya esa línea familiar siempre iba a seguir siendo la misma elegida de Dios y iban a seguir siendo reyes. El hijo de ese rey padre iba a ser el rey, si ese otro rey iba a tener otro hijo, ese iba a ser el rey y así. Se sigue viendo ahora, obviamente, como en España, Inglaterra y demás. Bueno, entonces el rey estaba en la punta de la pirámide. Abajo del rey estaba el clero y la nobleza, que el clero sería la iglesia. Como está el tema de que era la principal religión aquí, era el cristianismo, obviamente la iglesia iba a ocupar una parte muy importante de la sociedad. Y la nobleza, bueno, puede ser desde familiares del rey hasta otras familias muy influyentes como duques, duquesas, marqueses, demás. Por debajo de ellos, de la nobleza y el clero, estaban los señores feudales. Que los señores feudales eran, a modo de ejemplo, ponerle Argentina es un reino, a modo de ejemplo, ¿no? Hay un rey, está el clero y la nobleza, pero hay señores feudales que son los que mandan en cada una de las provincias. O sea, cada una de las provincias es independiente de alguna manera y hay un señor feudal que manda en esas tierras. Y por debajo de los señores feudales están los campesinos y los siervos. Que ahora, yendo a lo que es el trabajo, se seguía trabajando la tierra, era principalmente agricultura lo que se trabajaba, pero ahora cambió. Los campesinos y siervos sí eran personas, no eran objetos, pero trabajaban como de alguna manera un intercambio entre los señores feudales, que eran los que le daban la tierra, a ellos para que a ellos para que trabajaran, a cambio de protección. Obviamente sabemos que es... dale, Cintia, nos vemos. Ya casi vamos a ir terminando igual, por las dudas. Entonces, los siervos y los campesinos trabajaban, el señor feudal les daba protección y los siervos y campesinos de eso que trabajaban, de la tierra que trabajaban, le tenían que dar al señor feudal. Y así un poco era el trabajo. Ellos obviamente le daban la tierra y le daban un lugar donde vivir, un campo de tierra que trabajen y donde pueden construir su casa, pero obviamente no se seguían sin tener un salario como tal, seguían sin, no sé, tener acceso a la salud, a la educación y demás, sino que todo eso era reservado para la nobleza y los familiares del rey, inclusive para los señores feudales también, que eran los que podían costearse eso porque también tenían una relación de intercambio con el rey. Es decir, de eso que los siervos y campesinos le daban al señor feudal, el señor feudal también le daba un poquito al rey para seguir siendo, no sé, teniendo el favor del rey o seguir teniendo la fuerza militar de su parte y cosas así. Entonces, tenemos esa situación. Pero ahora vamos a ir viendo el cambio hacia el capitalismo, que fueron varios factores los que hicieron que se cambie del feudalismo al capitalismo. Uno de los principales es que durante el feudalismo empezó a nacer una nueva clase social que no encajaba en esa pirámide. Una nueva clase social que eran mercaderes. Eran mercaderes que, no sé, tenían un carro
y iban yendo de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, donde vendían distintas cosas. Esos mercaderes, ¿qué pasó? Que empezaron a ganar empezaron a ganar poder, más poder, y que las reglas de cómo estaban en ese momento, de cómo estaba la sociedad en ese momento, no les dejaba ir más alto. Tenían poder, 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 pero en realidad el poder lo seguían teniendo la nobleza y los reyes. Y de alguna manera los señores feudales. Esa clase social, mercader, con el tiempo, dejó de ser los mercaderes y se convirtieron en burgueses, básicamente. Y con el tiempo también se dio lo que se conoce normalmente como la Revolución Francesa, que fue cuando los burgueses, en compañía del pueblo, de los campesinos, de los siervos y demás, literalmente le cortaron la cabeza a los reyes, a la monarquía francesa. Así que esa revolución, como que fue uno de los pasos para que se fuera el capitalismo y los reyes terminaran de tener el control que tenían, pero también fue algo simbólico de que ahora el poder como tal ya no es de los reyes y de la nobleza, ya no es de la monarquía, sino que hay otras cosas en juego. Que vos seas elegido de Dios o no, ya no importa. Importa quién tenga el poder monetario, por ejemplo. Eso fue uno de los pasos que dio eh, que dio paso al capitalismo. Ahora, otro de las cosas fue el cambio de la manera de hacer el trabajo. Si bien durante mucho tiempo el trabajo fue principalmente en el campo, con la aparición de la máquina de vapor y con las dos revoluciones industriales, apareció justamente la máquina y se cambió la manera de hacer el trabajo. Ahora empezaron a aparecer las fábricas, empezaron a aparecer distintos tipos de empresas, fábricas, no sé, mineras, de ropa, de más cosas, de barcos, de automóviles. Y ahora, eso era mucho más prestante que seguir trabajando en el campo. Entonces se dio una migración del campo a la ciudad, que las primeras ciudades eran todas en base al lugar donde estaban esas fábricas. Entonces ahora esa gente se iba a trabajar a las fábricas, ganaban un poco más, o era lo que se pensaba en ese momento. El campo quedó de alguna manera abandonado, empezaron a surgir ciudades como las conocemos ahora, porque antes las ciudades no eran así como ahora, sino que eran cerca de los castillos y demás cosas. Y como tal se instauró el capitalismo, sería, básicamente. El capitalismo, que el modo de trabajo es justamente distinto, por lo general, o principalmente es en una fábrica, en una empresa. No solamente lo hacen las personas, sino que también hay máquinas. Y eso también es algo que surgió y que no sé cómo les mandaron el link hoy, me parece que se los mandaron de a uno en uno, los mandaron a los grupos, pero va a ser la misma temática. Bueno, sigamos. Ahora está en compañía de las máquinas, que las máquinas también, por ejemplo, si yo hago 100 camisas en una hora, una máquina puede hacer 8000. Entonces también está ese cambio de que ahora no solamente somos nosotros, sino que hay otra manera y otra cosa con la que se hace el trabajo. Como tal, surgió el salario, o sea, ya nos dan dinero por el trabajo por las horas de trabajo que hacemos, no como tal por el trabajo que realizamos, sino por las horas de trabajo que hacemos. Obviamente tenemos que entender que en su momento eran de 16 horas y demás. Y también se produjo un cambio en las clases sociales. Esa pirámide que había antes ya no está más. Ahora principalmente, dale, Dana, nos vemos. Principalmente las dos clases sociales que hay son, igualmente para los que se tienen que ir, recuerden, si bien vamos a ver esto después, también se va a subir a YouTube, entonces también lo pueden terminar de ver ahí, para
para en última dar un repaso a la clase que viene. Digamos, ahora en el capitalismo, las clases sociales que hay son los obreros, que son los que realizan el trabajo, y los burgueses. Esa burguesía que existía antes en el feudalismo, que no entraba en la pirámide, ahora estarían arriba y serían los que son dueños de los medios de producción. Que los medios de producción serían las fábricas, las máquinas, la maquinaria, los barcos y demás. Recuerden que ahí tienen fechas, por las dudas, les digo. El feudal, el modo de producción feudal se dice que es más o menos a través a partir del siglo V. Nos vemos, Ailen. Perdón. Mucha agua. Y demás. Sabría por dónde iba, pero bueno. Las fechas. Recuerden que hay fechas. Después, básicamente, un poco, tenemos una explicación en el material que hice del imperialismo, que empieza en el siglo XX, pero lo pueden tomar o no. Como tal, no es tan importante, porque si bien se sigue en un sistema capitalismo, el imperialismo sería como otra explicación. Básicamente lo que dice el imperialismo es que básicamente, como para que lo entiendan, si bien antes existían muchas empresas y muchos... ¿Sí? Sunday. Sobre la cuestión de la línea, la parte histórica, vamos a decir así. Ajá. Viene primero la monarquía, después el feudo o los burgueses. Los burgueses vienen en la parte del mercantilismo, ¿no? Ajá, los burgueses aparecen en el mercantilismo primero como mercaderes y después sí como burgueses, y ya se quedan en el capitalismo, a partir del capitalismo. Bueno, ahí interesa lo que sería el capitalismo, sí. Claro. Mi duda era en teoría si era el feudo era primero o si era primero los capitalistas, porque los señores feudales vienen segundo de la nobleza, como se dice, claro, ¿no? Son los nobles. Y destituimos lo que sería la monarquía, pasamos a los señores feudales y después pasamos a los burgueses. Ahí los burgueses empieza la parte de lo que sería el mercantilismo, entonces empieza la parte de capitalismo. Claro. Si bien, a modo de explicación, si bien en el feudalismo y en el esclavismo también un poco estaba lo de la monarquía, de alguna manera se dice que en realidad los que tenían el poder eran los señores feudales, por el tema de que eran los que daban el trabajo, quitaban el trabajo, daban la protección, quitaban la protección, porque a su vez los señores feudales también tenían ejércitos, inclusive a veces se peleaban entre ellos por tierras, y el rey como que estaba ahí, no hacía mucho. Que sería el feudo. Claro, los feudales no, del no feudo. pintaba. Claro, sí, estaba como por afuera. Y ya después, bueno, en el mercantilismo los mercaderes que empezaron a aparecer, después se consolidaron como burgueses, y ya en el capitalismo dejó de aparecer la monarquía y el feudo y solamente está la burguesía. Bueno, y todo eso, todos estos modos de producción fueron dando paso al Estado moderno como lo conocemos actualmente, y el modo de producción actual, que es capitalista. Nosotros tenemos varios autores, para ir terminando, porque aquí ya quedan pocas personas, para ir terminando y dándole paso al tema de la clase que viene, así también no se lo pierden. Nosotros tenemos varios autores y nos vemos. Varios autores y también varias teorías sobre cómo nació el Estado. La primera persona que habla sobre cómo está el Estado actualmente, o sea, que habla sobre el Estado moderno, fue Maquiavelo. Quizás no fue la primera, pero fue una de las más importantes e influyentes. Si bien él estaba en un momento en el que, si bien seguía siendo feudalismo, ya tuvo una capacidad de previsión bastante importante,
porque él fue la primera persona en usar básicamente, primero decir cómo debía actuar el príncipe, en su libro obviamente El Príncipe, separando la moral del cómo se tenía que gobernar, cómo debía trabajar un gobernante para, por ejemplo, tener el apoyo de la mayoría de la población, haciéndoles creer que la mayoría de la población ya estaba con él, es decir, él dice, sí, la mayoría de la población está conmigo, está de acuerdo en esto, y hay gente, cada vez más gente que se lo está creyendo, y en realidad sí termina siendo la mayoría, pero no era en un principio. Cómo usar cosas como mentir, cómo usar cosas como la violencia, por ejemplo, también para hacer lo que el gobernante quiere. Entender que en ese momento era un príncipe, pero que en realidad habla sobre cómo trabaja el Estado ahora. Que eso también se puede estudiar como una línea histórica, poniendo a Maquiavelo al inicio, a los contractualistas, que los contractualistas son, el contractualismo es una teoría que dice cómo nació el Estado. Es una teoría que dice que el Estado nació a razón de que los hombres, los seres humanos, hicimos un contrato entre nosotros para que exista. Entonces, hay distintos teóricos sobre esto, que son Hobbes, Rousseau, Hobbes, o se me fue el otro, la cabeza. Hobbes, Locke y Rousseau. Hobbes, Locke y Rousseau, que cada uno de ellos tiene una distinta manera de explicar cómo nació el Estado. Y terminamos viendo el tema del Estado moderno con Karl Marx, que inclusive el texto de Modos de Producción es como él lo explica, él es el que explica eso, y Max Weber sería, que él también nos da bastantes aportes para entender cómo funciona el tema de la cohesión, de la coerción, de cómo funcionan las fuerzas represivas del Estado y demás. ¿Qué temas se supone que tienen ustedes la clase que viene? Igualmente ahí me estoy metiendo en el planeamiento, pero como para saber. En teoría arrancamos lo que sería la constitución del Estado, empezamos a hablar lo que vos ya estás hablando. Porque hay algunas comisiones que están medio que atrasadas. Claro. Con el tema. Ahí compartí un slide que está en el campus que habla también sobre la cuestión de lo que estamos hablando, que sería el Estado, ¿no? Está muy bueno también a ver, no es algo que tenemos que seguir hacia risca, pero es una idea para arrancar a estudiar y tener planificado, como decir así. La cuestión del Estado, paneles. Está bueno, y ven hablando de lo que vos estabas hablando, esclavismo, feudado, capitalismo, imperialismo, y por ahí va, y hacer la línea histórica, y poner lo que serían las fechas. Claro. Está bueno también como nosotros hacemos las anotaciones nuestras, pero está bien detallado, a grandes rasgos, lo que sería cada cosa, y por ahí está bueno para arrancar a estudiar y planificar bien y entender lo que sería cada punto que vamos a estudiar, lo que sería el Estado. Bueno. Sí, más que todo lo preguntaba como si hay algunos que todavía no lo vieron, que se los van a dar. Por el tema que ya somos... terminando de hablar sobre... En mi comisión terminamos de hablar en la clase pasada, terminé lo que sería castellano, hicimos como un pupurrí y mezclamos lo que serían las ideas de... Uy, ¿cómo se llama la mujer esa? Ferrandini. Que se habla. Ferrandini, y después hablamos un poco la idea de castellano. De una. Sí, por el tema de que como ya somos tan pocos y ya está por iniciar todo lo de biología, dejarlo hasta acá y seguir la clase que viene, recuerden, el viernes a las 4, sí, a las 4, con esto que nos falta.
Así Perfecto. que hasta acá estamos hoy, así ya los libero un poco, tienen unos minutitos para descansar. Buenísimo. Dale.